Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí nuevamente. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y sobre todo, de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, hoy hablaremos de amor, pero no de cualquier amor, sino del amor desde la perspectiva de Kerem Bürsin, quien, según los rumores y ciertas declaraciones, parece haberle dado una alerta o un consejo muy valioso a Hande Erçel sobre cómo navegar las aguas, a veces turbulentas, de las relaciones sentimentales. Vamos a analizar qué pudo haberle dicho, por qué se lo dijo, y qué implicaciones tiene esto para la vida amorosa de Hande, que como sabemos, siempre está bajo el escrutinio público. Así que prepárense para un buen chisme, pero un chisme con fundamento, con análisis y con la intención de entender mejor las dinámicas del amor y las relaciones en el mundo de la fama. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y verdades a medias, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a mi canal. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, del análisis de las relaciones entre celebridades y de un buen chismecito sano, entonces este es su lugar. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre trato de traerles lo más reciente y relevante del mundo del entretenimiento. Ahora sí, manos a la obra. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido objeto de fascinación. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la conexión palpable entre los protagonistas. Era evidente que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. La chispa saltó a la vista de todos. Pero vamos a profundizar un poco más en cómo se construyó este fenómeno, en el impacto cultural que generó, y en los desafíos que desde el principio acechaban tras bambalinas. Sen Kalkapm no fue simplemente una telenovela turca más, se convirtió en un fenómeno global. La trama, aunque clásica en su esencia, un acuerdo falso que se convierte en amor verdadero, se vio potenciada por la frescura de sus protagonistas y la modernidad de su producción. La serie supo conectar con una audiencia joven y global que buscaba historias de amor inspiradoras, pero también realistas. La estética cuidada, la banda sonora pegadiza y la narrativa ágil contribuyeron a crear una experiencia visual y emocional irresistible. La química entre Kerem y Hande, por supuesto, fue el ingrediente secreto del éxito. Desde las primeras pruebas de cámara, los directores y productores se percataron de la conexión especial entre ellos. Esa chispa, esa tensión palpable, era oro puro para la serie. Y los guionistas supieron aprovecharlo al máximo, construyendo escenas que explotaban esa química y que mantenían a los espectadores al borde de sus asientos. Pero más allá de la química en pantalla, la relación entre Kerem y Hande también se desarrolló fuera del set. Compartían largas horas de trabajo, risas, confidencias, y inevitablemente, se fueron conociendo cada vez mejor. Los fans de la serie, rápidamente apodados Anker, una combinación de sus nombres, se volvieron locos con la idea de que su romance en la pantalla se trasladara a la vida real. Y para deleite de todos, sus deseos se hicieron realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. La noticia causó furor en las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo. Eran la pareja del momento, la personificación del amor y la felicidad. El hashtag #Anker se convirtió en una tendencia mundial, y los fans inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación, memes y montajes de sus momentos favoritos. La pareja se convirtió en un icono de estilo, y todo lo que usaban o promocionaban se agotaba en cuestión de horas. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Se les veía juntos en eventos, viajes, compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. La envidia de muchos y la inspiración de otros. Los viajes exóticos, las cenas románticas, los regalos ostentosos, todo era documentado y compartido en sus perfiles de Instagram, alimentando la fantasía de sus seguidores. Pero detrás de esa fachada de perfección, se escondían los desafíos propios de una relación bajo el escrutinio público. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, la perfección es efímera.
La presión mediática, las agendas apretadas, las diferentes prioridades y, quizás, algunas diferencias irreconciliables, comenzaron a pasar factura. La presión mediática, en particular, fue un factor determinante. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada rumor era amplificado, y cada silencio era interpretado como una señal de crisis. Los paparazzi los perseguían constantemente, buscando la foto que confirmara la ruptura. Y las redes sociales, con su inmediatez y su voracidad, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans defendían a capa y espada su amor, mientras que los detractores alimentaban la polémica. Las agendas apretadas también jugaron un papel importante. Kerem y Hande eran dos de las estrellas más solicitadas del momento, con proyectos en diferentes países y compromisos profesionales que les impedían pasar tiempo juntos. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y las sesiones de fotos se interponían en su relación, dejando poco espacio para la intimidad y la conexión. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y las especulaciones sobre una posible ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para los fans de Anker. Muchos se sintieron desilusionados, tristes y hasta enojados. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada hubiera llegado a su fin? ¿Qué había pasado? Las preguntas quedaron en el aire sin respuestas claras. La confirmación oficial llegó a través de comunicados separados, donde ambos pedían respeto y privacidad en este momento difícil. Pero las explicaciones fueron vagas y poco convincentes, lo que alimentó aún más la especulación y el morbo. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido con sus vidas y sus carreras. Han participado en nuevos proyectos, han conocido a nuevas personas y han tratado de mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. Sin embargo, la sombra de su relación pasada siempre les persigue. Cada vez que se les relaciona con alguien nuevo, los fans de Anker resurgen con la esperanza de una reconciliación. Hande, en particular, ha sido objeto de una atención mediática constante. Su relación con el empresario Hakan Sabank, aunque aparentemente estable, no ha logrado disipar por completo las esperanzas de una reconciliación con Kerem. Cada interacción, cada comentario, cada like en las redes sociales es analizado al detalle, buscando pistas que indiquen un posible reencuentro. Y es aquí donde entra en juego la famosa alerta, o el consejo que Kerem Bürsin, supuestamente, le habría dado a Hande Erçel sobre el amor. ¿De qué se trata esta alerta? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja y algunos medios de comunicación turcos, Kerem, después de la ruptura, habría mantenido una comunicación cordial con Hande, preocupado por su bienestar y su felicidad. Esta cordialidad, según estas fuentes, no era simplemente una formalidad. Kerem, a pesar del dolor de la ruptura, sentía un genuino afecto por Hande y deseaba que encontrara la felicidad, tanto en su vida personal como profesional. En estas conversaciones, Kerem habría compartido con Hande algunas reflexiones sobre lo que aprendió de su relación, sobre los errores que cometieron y sobre cómo evitar caer en los mismos patrones en el futuro. En esencia, Kerem le habría advertido a Hande sobre los peligros de idealizar el amor, de dejarse llevar por las expectativas de los demás y de perderse a sí misma en una relación. La experiencia de Anker les había enseñado a ambos duras lecciones sobre la naturaleza del amor en el mundo de la fama. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que Kerem le habría aconsejado a Hande ser más cautelosa a la hora de elegir a sus parejas, no dejarse deslumbrar por la fama o el atractivo físico, sino buscar a alguien que la valore por quien es realmente, que la apoye en sus sueños y que la respete como persona. Le habría instado a priorizar la conexión emocional y la compatibilidad intelectual, en lugar de dejarse llevar por la superficialidad de las apariencias. También le habría aconsejado no descuidar su propia felicidad y bienestar en una relación, no sacrificar sus metas y aspiraciones por complacer a su pareja, y mantener su independencia y su individualidad. En otras palabras, Kerem le habría recordado a Hande que el amor propio es fundamental para poder construir una relación sana y duradera. La importancia de mantener su propia identidad, sus propios intereses y sus propios amigos incluso estando en una relación. Además, Kerem le habría advertido sobre la presión mediática y las expectativas del público. Le habría aconsejado no dejarse influenciar por los comentarios negativos o las críticas destructivas y confiar en su propio juicio y en sus propios sentimientos.
Le habría recordado que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre su vida amorosa y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. La necesidad de construir una coraza contra las opiniones ajenas y de rodearse de un círculo de personas de confianza que la apoyaran incondicionalmente. En resumen, la alerta de Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre el amor sería una advertencia sobre los peligros de idealizar el amor, de dejarse llevar por las expectativas de los demás y de perderse a sí misma en una relación. Sería un consejo para ser más cautelosa, más selectiva y más consciente de sus propias necesidades y deseos a la hora de elegir a una pareja. Sería un recordatorio de que el amor propio es fundamental y de que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre su vida amorosa. Una guía para navegar por las turbulentas aguas del amor en el mundo del espectáculo. Ahora bien, es importante aclarar que esta alerta no es una confirmación oficial de nada. No hay una declaración pública de Kerem o Hande confirmando que esta conversación haya tenido lugar. Todo se basa en rumores, especulaciones y fuentes cercanas a la pareja. Por lo tanto, hay que tomarlo con pinzas y no darlo por sentado. La privacidad de ambos es un derecho que debe ser respetado, y es importante no caer en la trampa de creer todo lo que se dice en los medios. Sin embargo, incluso si esta conversación nunca ocurrió, la idea de que Kerem Bürsin, después de la ruptura, haya reflexionado sobre su relación con Hande Erçel y haya aprendido algunas lecciones importantes sobre el amor, es muy plausible. Y es que al final, todas las relaciones, tanto las que funcionan como las que no, nos enseñan algo valioso. La capacidad de reflexionar sobre las experiencias pasadas y de extraer lecciones para el futuro es una señal de madurez y crecimiento personal. Nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre nuestras fortalezas y debilidades, sobre nuestros patrones de comportamiento y sobre lo que realmente buscamos en una pareja. Nos enseñan sobre el amor, sobre el compromiso, sobre el respeto, sobre la comunicación y sobre la importancia de la honestidad y la confianza. La importancia de la comunicación honesta y abierta en una relación, la necesidad de establecer límites claros, y la importancia de cultivar el respeto mutuo. Y es precisamente de esto de lo que se trata la alerta de Kerem Bürsin a Hande Erçel. No se trata de un reproche ni de una crítica, ni de un intento de controlar su vida amorosa. Se trata de un consejo sincero y bien intencionado, basado en la experiencia y en el aprendizaje. Se trata de una advertencia sobre los peligros de idealizar el amor y de perderse a sí misma en una relación. Un acto de cariño y preocupación, que demuestra que a pesar de la ruptura, el afecto entre ellos persiste. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, de fama, de éxito, de ruptura y quizás de aprendizaje. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero también es una historia que nos enseña que siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer y para encontrar la felicidad. La capacidad de superar los obstáculos, de aprender de los errores y de seguir adelante con optimismo. Y quizás la alerta de Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre el amor sea una muestra de que incluso después de una ruptura, puede haber cariño, respeto y un deseo genuino de que la otra persona encuentre la felicidad. Que al final lo importante es aprender de los errores, seguir adelante y no renunciar al amor. Que el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin le dio este consejo a Hande Erçel? ¿Creen que es un buen consejo? ¿Qué aprendieron ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Qué consejo le darían a Hande Erçel sobre el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son rumores y especulaciones, así que tómenlo con precaución. Sin embargo, creo que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos deja algunas reflexiones valiosas sobre el amor, las relaciones y la fama. En resumen, hemos hablado de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su romance en la pantalla hasta su ruptura en la vida real. Hemos analizado los rumores sobre la alerta, o el consejo que Kerem le habría dado a Hande sobre el amor, advirtiéndole sobre los peligros de idealizar el amor, de dejarse llevar por las expectativas de los demás y de perderse a sí misma en una relación. Hemos reflexionado sobre la importancia del amor propio, de la independencia y de la autenticidad en una relación.
Y hemos compartido algunas reflexiones sobre el aprendizaje que podemos obtener de todas nuestras relaciones, tanto las QE funcionan como las que no. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido e informativo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que la opinión de ustedes es muy importante. Cuéntenme abajo en los comentarios qué piensan de todo este tema, si creen que Kerem realmente le dio ese consejo a Ande, si consideran que es un buen consejo, y qué le dirían ustedes a Ande sobre el amor. Me encanta leer sus comentarios y crear una comunidad en la que podamos compartir nuestras opiniones y experiencias. Y ahora sí, llegamos al final. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor en todas sus formas es una aventura que vale la pena vivir. Hasta la próxima.